Buenas tardes. Mi nombre es Javier Soto, tengo 23 años y soy violinista. Pero la intención de este vídeo no es hablar acerca de mí. Estamos haciendo este vídeo para contar toda la verdad acerca de Martín Fierro. Mi nombre ha sido ensuciado, y el de otras muchas personas, ¿qué digo ensuciado? Mancillado, por los delirios y mentiras de un joven caprichoso. Y para que no digan que todo lo que estamos haciendo aquí es un montaje, he traído aquí a varios compañeros del reputado Conservatorio Nueva Frontera para que cuenten de primera mano el caos que ha creado este chaval. Porque esa es la palabra, caos. Los presento. Astrid, Camille y Cruz. Probablemente esos nombres no os digan nada, pero vosotros sí que los conocéis. Somos los salvajes, mucho gusto. Ese apodo no es apropiado. Yo qué sé, a mí me parece hasta tierno. Cruz fue quien descubrió los vídeos de Fierro. Sí, me tocó hacer un trabajo práctico con él y... Bueno, hay un video que aparezco al final. El vaso que rebalsó la gota, según mis apuntes. Entré a su habitación y vi que tenía la cámara encendida, entonces lo busqué en YouTube. Y ahí es donde descubrimos que estaba publicando falsedades en internet. Martín Fierro es el hijo de una de las mayores eminencias de la música académica, Julio Esteban Fierro. Su interpretación de la Cuarta Sinfonía de Mendelssohn con la Filarmónica de Oslo me hace llorar cada vez que la escucho. Pero el talento del maestro Fierro parece que no ha sido heredado por su hijo. El señorito quiere tocar con su grupito de rock. Mediocridad. El maestro Fierro estudió aquí mismo, en el Nueva Frontera. Este es el centro de estudios musicales más reputado de Europa. Todos sabemos que Martín entró aquí gracias a su padre. No es justo, pero no juzgaremos las decisiones del comité seleccionador. Vayamos a lo concreto. El propio Martín Fierro admitió en varias ocasiones que no le importaba estar aquí, que no estaba aprovechando la oportunidad de estar en este increíble lugar. Desde el primer día de clases, que no hace más que llegar tarde, interrumpir las lecciones y no asistir preparado. Ni me recuerdes el primer día de clase, de verdad. Seguro que contó él en su vídeo, me humilló frente a todo el salón. Eso es una mentira. Es cierto que yo toqué un fragmento de la suite de Händel. Lo que no es ni remotamente cierto es que la haya tocado mejor que yo, ¿verdad? Sí. Y unos vídeos más tarde nos acusó de haber hecho un complot y cortarle las cuerdas de la guitarra. O sea, ¿en serio? ¿Tú te crees que vamos a perder el tiempo ocupándonos de alguien como tú? ¿Te crees tan importante? Y no nos olvidemos que acusó de plagio al maestro Colonello. Como si alguien como el maestro Lorenzo Colonello tuviese que plagiar a un principiante como este chaval. O sea, de verdad. ¿Ustedes estaban la noche del escándalo? Yo estaba, pero ni me enteré, yo duermo como un tronco. Fue una total y completa falta de respeto. Culpa todo el tiempo al pobre Thomas de haberse asustado, de ese golpe que no ha podido volver a tocar. Ahora ya saben toda la verdad. Martín Fierro es un mentiroso y un cobarde agresivo. Estoy harto de sus arrebatos. Y lo peor es que no tiene un pelo de talento. No exageren, no toca mal. ¿No toca mal? En el peor de mis días, toco 100 veces mejor que él. Creo que no tenemos nada más que decir. Si alguno de vosotros sabe alguna otra cosa más que haya dicho, hecho o haya mentido, podéis dejarlo en los comentarios. Y si este comportamiento continúa, no nos va a quedar más remedio que acudir a las autoridades del conservatorio. No queremos quedar como policías, pero hay límites.